El porte y tenencia de armas será regulado. Agentes metropolitanos de tránsito y aduana no podrán usar pistolas. Iré a la asamblea. El presidente Lasso acudirá a la asamblea para defenderse en el juicio político. ¿Llevará el decreto de la muerte cruzada? El secretario de Comunicación, Andrés Seminario, renuncia después de ser cuestionado por el presidente Lasso. La Federación de Médicos pide la declaratoria de emergencia en la salud tras los asesinatos y amenazas a funcionarios. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión aquí en Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi. Amigos, bienvenidos. Empezamos hoy las noticias con la liberación del porte de armas. El porte de armas no será para todos. El porte y tenencia regulado de armas no será para todos. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, así indicó que los agentes metropolitanos, por ejemplo, los agentes de tránsito, no podrán estar armados. Según el funcionario, la decisión responde al pedido de un sector de la población. A quienes no han leído el decreto, el gobierno les explica que no es que busque armar a la sociedad, que para tener y portar un arma se tendrá que cumplir con media docena de regulaciones. En el sentido de que se trata de libre porte de armas, no, se trata de porte controlado, con autorización, con requisitos. Y contaba cuáles son las razones por las que se tomó esta decisión, que no fue al apuro, que responde a los pedidos de un sector de la ciudadanía. No se está armando a la población. Se está dando la posibilidad de que quienes puedan portar un arma lo hagan cumpliendo con los requisitos. Ordóñez explicó que otro de los aspectos positivos es que este decreto habilita la participación de guardias de seguridad en el combate a la delincuencia. Hemos establecido que los guardias de seguridad se convierten en ese momento en una fuerza auxiliar de apoyo a la Policía Nacional. Se establece que el guardia de seguridad sí podrá usar en el perímetro, ¿no?, de su sitio de trabajo el arma, es decir, fuera de un banco, de un establecimiento comercial. Eso sí, dejó en claro que policías metropolitanos, policía aduanera y agentes de tránsito seguirán desarmados. No se ha regulado sobre eso, no se ha permitido esa posibilidad. Agregó que luego vendrán las regulaciones sobre los lugares a los que no se podrá ingresar con armas, como hospitales o centros educativos. Los gremios que agrupan a las compañías de seguridad dicen que no van a usar sus armas en caso de evidenciar un delito, pues la medida aún no ha sido socializada. Sostienen además que los contratos que tienen no establecen que los empleados se sumen al trabajo de la fuerza pública. Melín Ochoa con los detalles. Por disposición presidencial, los guardias de seguridad podrán portar armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Eric Ortiz forma parte de una compañía que brinda el servicio de custodia y menciona que la nueva medida no ha sido socializada. Si usted en este momento ve un intento de asesinato, ¿utilizaría su arma para evitarlo? No. ¿Por qué si ya hay un decreto? Porque actualmente no hay ninguna ley que nos ampare. Entonces, si yo llego a hacer uso de la fuerza, yo podría ir preso. Según el presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, en el país hay 145,000 agentes que trabajan en 1.200 compañías. Recalca que aún no se reúnen con los representantes del gobierno para saber cuál es el alcance que tendrá este decreto. En la actualidad nosotros tenemos porte de armas, pero en la unidad de negocio familiar donde estamos custodiando. Es decir, no pueden salir de ese sector. No podemos salir a la calle, porque en el momento que salimos a la vereda, ya nosotros tenemos tenencia ilegal de armas. Pero con el decreto los habilita eso. Este decreto en sí, no, como no lo sabemos, todavía no está socializado, no sabemos cuál va a ser el ámbito, hasta dónde podemos llegar. Los guardias están autorizados a usar armas cortas en puestos fijos y escopetas para la seguridad en el transporte fluvial y terrestre. Desde que antes que se prohibiera la importación de armas, ya teníamos nuestros propios rastrillos y hay empresas de seguridad
que han quebrado o han cerrado y ellos han vendido sus armas. Pero para que una persona califique como guardia de seguridad debe realizar un curso de capacitación de 120 horas, en el que se incluye desde primeros auxilios hasta seguridad ciudadana. Estos lugares son aprobados por el Ministerio del Interior. Otra situación es el contrato de los guardias. Aseguran que este documento solo contempla seguridad al lugar asignado, mas no sumarse al trabajo de la fuerza pública. El gas pimienta también será permitido de acuerdo al decreto ejecutivo, pero su uso será regulado. Desde el Ministerio del Interior se anunció que a través de las intendencias iniciarán operativos de control. Carla Delgado nos cuenta más. El uso y porte de gas pimienta para la defensa de personas naturales está permitido en Ecuador. Esto también lo contempla el decreto ejecutivo emitido el sábado por el presidente Guillermo Lasso. El anuncio ya convoca a quienes buscan alternativas en el mercado. Daniel es abogado de profesión. Cree que asesorarse es la mejor forma para protegerse. Creo que debería ser una herramienta de última instancia. Sin embargo, hemos visto ya un incremento en la inseguridad bastante preocupante en el país y yo al menos lo veo como una herramienta disuasiva. El ordenamiento jurídico dispone que el gas pimienta de uso civil debe tener un porcentaje de capsaicina, la sustancia picante que se encuentra en los chiles, igual o menor a 1.3%. Además, su volumen no tiene que ser mayor a 120 miligramos y su alcance hasta 10 metros. Su distribución y comercialización también estará sujeta al control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero también en Internet es común encontrar estos artículos. Por ejemplo, este cuesta $1, pero no tiene especificaciones, por lo que la venta ilegal se vuelve riesgosa. Primero, este tipo de gas no son regulados por la ley. Segundo, este tipo de gas no sabemos qué tipo de capsaicina tenga, qué porcentaje tenga, si va a tener daños colaterales a las personas que vayan a ser agredidos con este tipo de gas. Por ello, desde el Ministerio del Interior apoyarán los controles. En el decreto se especifica que los aerosoles de gas pimienta de mayor concentración y el gas lacrimógeno serán de uso exclusivo de los servidores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Vigilancia y Control Penitenciario. Podemos observar ya en estos minutos. Y desde esta madrugada arrancaron los operativos de control por el estado de excepción en Guayaquil. En el sector del Guasmo, en el sur, policías y militares allanaron varios inmuebles para buscar y capturar a los integrantes de una banda delictiva que tiene en zozobra a los habitantes de esa zona. Durante la mañana, en una vía principal del sur, los uniformados revisaron los vehículos para detectar si algún conductor transportaba armas, explosivos o municiones. No hubo detenidos en esta ocasión. Las autoridades mantendrán activos estos controles de manera aleatoria en distintos horarios. Y la Comisión de Enmiendas rechazó las declaraciones del presidente de la República cuestionando una supuesta demora en el trámite de la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el crimen organizado. La mesa confirmó que el informe para segundo y definitivo debate se entregará antes de los plazos. Patricio Díaz nos cuenta para cuándo estaría listo. El presidente de la República criticó a la Asamblea acusándola de preocuparse por otros temas y no de tramitar con celeridad la reforma a la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el crimen organizado. Los legisladores rechazaron aquello. La presidenta de la comisión encargada aseguró que el trámite se cumple dentro de los plazos que dispone la ley. El primer debate ya pasó y el informe para segundo y definitivo debate se entregará el 28 de abril, en menos de un mes, antes del tiempo límite de 90 días. Se está agilitando, les estamos dando las fechas, los tiempos que hemos venido trabajando y es lamentable que el señor presidente no tenga los asesores o un equipo de comunicación que esté monitoreando, que esté recibiendo la información desde la Asamblea. El presidente de la República entregó esta reforma el 7 de diciembre de 2022. Después de la decisión del Pleno de remitirla a la Comisión de Enmiendas, el Legislativo entró en vacancia y con el nuevo año empezó el trabajo.
La mesa entregó el informe para primer debate en los 60 días dispuestos por la norma e incluso no se les aprobó una ampliación. Está establecido exactamente lo que pues manda la Carta Magna en el artículo 444, es decir, aquí no hay un incumplimiento de la Asamblea. El propio oficialismo en la Asamblea reconoce que la reforma está dentro de los plazos. Hemos remitido permanentemente la información y sobre todo la actividad parlamentaria a la Secretaría de Comunicación. Lo que se ha citado ayer está lejos de la realidad. Si la reforma es aprobada, el texto deberá pasar por un referéndum en los 45 días siguientes. El secretario de Comunicación, Andrés Seminario, renunció al cargo que ejercía desde octubre del año pasado. En su cuenta de Twitter publicó: "Gracias por la oportunidad de servirles, ecuatorianos y ecuatorianas". Posteriormente, la cuenta fue eliminada. Seminario dimite después que el presidente Lasso, en la entrevista realizada anoche con Ecuavisa, criticara el manejo comunicacional del gobierno. Es el tercer secretario del régimen. Anteriormente estuvieron Eduardo Bonilla, Leonardo Lasso, además del vocero Carlos Gijón. Y en entrevista exclusiva con Ecuavisa, el presidente de la República afirmó que acudirá ante la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político que por peculado sustancian en su contra. Lasso criticó además el dictamen de admisibilidad que suscribieron 6 jueces de la Corte Constitucional y no descarta decretar la muerte cruzada. Además, se refirió a las últimas decisiones que se han tomado para combatir la delincuencia. Habló también sobre el porte y tenencia de armas, que no será indiscriminado. El presidente de la República, en entrevista en Ecuavisa, aseguró que comparecerá ante la Asamblea Nacional a defenderse del juicio político que por peculado se sigue en su contra. Porque es mi obligación, y no quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea. Guillermo Lasso sostiene que es demócrata y que es por eso que acepta el dictamen que considera equivocado de la Corte Constitucional. Aquí no hubo peculado y que aquellos 6 magistrados de la Corte Constitucional resulta incomprensible que no hayan podido leer las fechas de los contratos que fueron suscritos en años anteriores a mi periodo de gobierno y que no hayan podido revisar los anexos donde se demuestra claramente que la empresa tuvo utilidades inéditas. Pero el ir a la Asamblea a defenderse no significa que haya decidido no decretar la muerte cruzada, que es una cuestión de tiempos y de estrategias que no conocen, de rigidez. Esa es consecuencia, si eso sucede, de una decisión de 6 magistrados de la Corte Constitucional que no analizaron correctamente los documentos. Y es responsabilidad también de una Asamblea Nacional, de un grupo de asambleístas, no de la Asamblea Nacional, que lo que quieren es sembrar es el caos en el Ecuador. Lasso recordó que estos 22 meses de gestión han sido el tiempo que la oposición se ha dedicado a intentar sacarlo del poder. Desde el primer día advertí de los triunviros de la conspiración: Correa, Nebot e Isa. Ahí tiene usted los 3 nombres de aquellas personas. Este es el 4º intento de desestabilizar mi gobierno. Y que su gobierno está preparado para afrontar movilizaciones si llegaran a darse, pero que el país tiene claro que hay un responsable, una intención y un costo. Quien está provocando una situación que pone en situación de riesgo a la democracia ecuatoriana es el señor Isa, que no respeta las reglas democráticas, que quiere ser presidente del Ecuador, pero entrando por la ventana de Carondelet, no la puerta ancha del voto popular para legitimar su poder. Eso no lo podemos permitir, ni a Correa, ni a Nebot, ni a Isa. El jefe de Estado se refirió a su decreto para permitir el porte y la tenencia de armas a civiles. Aclaraba que no es una decisión indiscriminada. El pedido de los ciudadanos, yo escucho permanentemente, y no estamos hablando de porte y tenencia de armas, estamos hablando de porte y tenencia regulado de armas. Tiene que pedir permiso a las Fuerzas Armadas, tiene que cumplir con exámenes en el Ministerio de Salud, exámenes psicológicos, demostrar que no tiene antecedentes o delitos cometidos por los cuales haya sido sentenciado. Es decir, porte y tenencia
regulado. Sostuvo que ese decreto busca la incorporación de decenas de miles de guardias de seguridad al combate contra la delincuencia. En total tenemos hoy de la fuerza pública 92.000. Más 80.000 y un poco más de las empresas privadas de seguridad. Estamos repotenciando la capacidad de acción frente al AMPA y la delincuencia. Y que las adquisiciones de equipamiento para Fuerzas Armadas y Policía están llegando. Ya llegaron cascos, chalecos, municiones y en agosto llegarán 130 autos blindados, tanques blindados para el control de la seguridad en fronteras, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la minería ilegal. Para atender los gastos extraordinarios que provoca el embate de la naturaleza, el terremoto y la inseguridad, el presidente de la República indicó de dónde saldrán los recursos. No vamos a aumentar impuestos y vamos a apelar a recursos para estados de emergencia de los organismos multilaterales. Afirmó Guillermo Lasso que él va a gobernar todo el periodo para el que fue electo. Y en esa afirmación deja también deslizar un anhelo. Vamos a la pausa y al regresar el presidente de la Judicatura presentó una acción de protección para pedir que se equilibre el presupuesto de la función judicial. Y también 31 familias de una isla en el cantón El Guabo abandonaron sus casas luego de que quedaran destruidas o severamente afectadas por el sismo del pasado 18 de marzo. El presidente del Consejo de la Judicatura presentó una acción de protección para exigir que el gobierno entregue presupuesto adicional para la justicia. Francisco Garcés estuvo en el acto en el que el titular del Consejo se centró en el tema, pero evitó opinar sobre las polémicas decisiones de un grupo de jueces. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, exige al gobierno $265 millones para equilibrar el presupuesto de la función judicial. Aprovechó un acto en el que participaba para presentar una acción de protección en contra del presidente Lasso, del ministro de Finanzas Pablo Arosemena y del procurador Juan Carlos Larrea para exigir al gobierno el pago, además de otras medidas. Que coloque una placa visible en cada dependencia como reparación judicial, en donde se exprese: en el sistema democrático del Ecuador se garantiza la seguridad jurídica y autonomía de poderes por medio de la adecuada asignación y dotación de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Inmediatamente Terán encabezó la marcha de los funcionarios de la Judicatura. Bajaron los 11 pisos del Complejo Judicial Norte para ir a las ventanillas de atención y cumplir con el trámite que Terán presentó a nombre particular, pero con el aval del Pleno de la Judicatura. Es que según el organismo, los 265 millones corresponden a la reducción presupuestaria durante los últimos 3 años. Además, el pedido contempla que se fijen intereses por presupuestos faltantes durante los últimos 10 años y que los jueces fijen un plazo al gobierno para cumplir el pago y haya recargo diario del 10% si es que hay retrasos. Pese a las insistencias de la prensa, el presidente del Consejo prefirió evadir una respuesta concreta de si el presupuesto garantizará que los jueces no emitan fallos a favor de delincuentes, como han sucedido varios en los últimos días. La violencia no se combate con violencia, se combate con derecho y con comprensión. La acción de protección deberá ser tramitada inmediatamente. Se sorteará en las próximas horas y el juez correspondiente deberá llamar a una audiencia en los próximos días para resolver el pedido. Y El Oro es una de las zonas más afectadas por el sismo del pasado 18 de marzo. En la provincia, las autoridades contabilizan 300 casas destruidas. Solo en el sector de Isla La Puntilla del cantón El Guabo, 31 familias abandonaron sus hogares luego de que las estructuras colapsaron. Fabricio Lapo recorrió este sector. Desolada y con casas destruidas, encontramos la isla de La Puntilla del cantón El Guabo, provincia de El Oro. Aquí vivían 36 familias, pero 31 abandonaron la zona luego de que el fuerte sismo del pasado 18 de marzo derribara 14 inmuebles y provocara fracturas en bases, paredes y pisos del resto de viviendas. Los comuneros dicen que lo perdieron todo. Alcancé a sacar una muda de ropa. De ahí, por ejemplo, la casa de mi hija también colapsó aquí.
Esa casa era de 2 pisos también, así alta. En esta isla se dañó el servicio de agua potable y de energía eléctrica. A pesar de la situación, 5 familias se quedaron y aseguran que no abandonarán el lugar. Yo tengo 52 años. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿De qué voy a vivir? Yo vivo de la pesca. Mientras en la parroquia Tenguel de El Guabo habilitaron 3 centros de acogida. Uno de ellos es la sede de una cooperativa. Aquí, 97 personas de distintas familias conviven sin ningún tipo de privacidad. Las camas están en una sola sala, preparan los alimentos en grupo y han instalado mesas en el patio para comer y compartir. Las condiciones no son muy adecuadas ni muy buenas para nosotros porque estamos, como usted nos ve, apretados. No estamos, como quien dice, viviendo así por los niños. También es una cuestión muy incómoda, hay mosquitos. Por ahora, los damnificados esperan recibir pronto el bono para arrendar viviendas que prometió el gobierno en días pasados, para así empezar a salir de los albergues. 4 personas fueron baleadas en 2 ataques armados registrados anoche en diferentes sectores de Guayaquil. En uno de los casos, los criminales dispararon contra sus víctimas cuando estaban reunidas en una calle. Una de las balaceras se reportó anoche aproximadamente a las 8 en la Floresta 2 en el sur de Guayaquil. Según información preliminar, varias personas estaban reunidas en la calle cuando sujetos armados llegaron y les dispararon. Al menos 3 resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital donde se desconoce su estado de salud. La policía llegó al sitio del ataque para indagar el caso. Una hora después, a las 9, pero en las calles Leonidas Plaza y La D, en el sector del Cristo del Consuelo, sujetos en moto atacaron a tiros a un hombre al pie de una vivienda. La víctima fue llevada a una casa de salud en condición crítica. Los agentes especializados recogieron más de 12 restos de bala sobre la calzada. En ambos hechos violentos, la policía no dio declaraciones. Más adelante en Televistazo, intenso operativo militar permitió la captura del cabecillo de una banda criminal en Esmeraldas que tenía nexos con la guerrilla. Y nuevamente una cabeza humana fue encontrada en el sur de Esmeraldas esta mañana. Moradores del sector Valle Hermoso alertaron del hecho a las autoridades, quienes acudieron al lugar donde fueron abandonados los restos de una maleta junto a un panfleto. Y según la policía, este hecho violento respondería a la disputa entre bandas. Este hallazgo ocurre 3 días después de que otras 2 cabezas aparecieran en distintas zonas de la provincia. Hasta el momento, los restos no han sido identificados y fueron trasladados al centro forense. Seguimos con más información. La Federación Médica Ecuatoriana pidió que se declare la emergencia en el sistema de salud debido al constante peligro de ataques a hospitales. El gremio expuso su preocupación ante legisladores de la Comisión de Seguridad y Salud de la Asamblea Nacional. Diego Cuenca nos informa que por el incremento de la violencia, las autoridades han activado el Código Plata en 190 ocasiones desde diciembre. Los médicos y casas de salud públicas están bajo amenaza de las organizaciones criminales. La situación se agravó con los asesinatos de la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil y del administrador del Hospital Delfina Torres en Esmeraldas. Ambos funcionarios acribillados la semana pasada. Por eso la Federación Médica Ecuatoriana pidió declarar la emergencia en el sistema de salud. A perfeccionar la seguridad de nuestras unidades hospitalarias, de nuestras unidades de salud. El anuncio lo hicieron en la Casa Legislativa en el puerto principal, ante miembros de las comisiones de salud y seguridad de la Asamblea Nacional. El gerente del Hospital del Guasmo, que está ubicado en uno de los sectores más conflictivos, explicó la peligrosidad a la que se enfrentan. Estamos ante una alta demanda de pacientes, producto de una degeneración de una sociedad. Por eso el Ministerio de Salud desde diciembre registró el incremento de la violencia en hospitales. Desde que entró en vigencia el Código Plata en su modo de prueba, hasta el día de hoy estamos en 190 activaciones. En la reunión estuvo el expresidente Alfredo Palacio, quien hizo observaciones. Eso
no se soluciona con un botón de paro. Eso no se soluciona ni con el tolete ni con la metralleta. Ninguna de las dos cosas va a terminar con eso. Necesitamos cambiar el sistema. La policía recibió las recomendaciones y el comandante zonal sostuvo que están en constante monitoreo por las alertas que en su mayoría ocurren en Guayaquil. En esa reunión no acordaron una solución definitiva. En Esmeraldas, las Fuerzas Armadas detuvieron a un cabecilla de una organización criminal que opera en el cantón de San Lorenzo. Las autoridades lo consideran un blanco de alto valor. Bessie Granja explica el porqué. La detención se registró en el sector de La Carbonera, en el cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Luego de varios meses de labores de inteligencia, las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, capturó a John Fernando C., de 28 años, alias Don G., cabecilla de una organización delictiva y quien, según las autoridades, tiene nexos con grupos disidentes de las FARC en Colombia. ¿Por qué este detenido es considerado un blanco de alto valor para ustedes? Porque él está ligado específicamente al tema de apoyo logístico, no solamente al FOS, al Frente Oliver Sincera, sino a lo que se conoce también como al Frente Iván Ríos. Ambos grupos armados de Colombia y que tienen presencia en la frontera norte de Ecuador. Pero ¿cuál era el rol de John Fernando alias Don G? Como apoyo logístico, facilitaba el tráfico de armamento, municiones y precursores químicos utilizados para el procesamiento de droga. Por eso las Fuerzas Armadas están pendientes de las repercusiones de esta captura en el territorio. En el operativo, los uniformados también decomisaron una granada, motocicletas y 3 celulares. En el cantón Sicchos, en la provincia de Cotopaxi, se cultivan los zapallos más grandes del país para la fanesca de Semana Santa. En ese sector existen hortalizas que pesan más de 100 libras y se organiza un festival para exhibir a las más grandes y originales. Paul Romero viajó a Sicchos, nos trae ahora un informe. Los campesinos del cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi, aceleran la cosecha de los zapallos. En una finca observamos a varias mujeres cargando en costales los pesados zapallos para comercializarlos en todo el país. Esta hortaliza es utilizada en la tradicional fanesca de Semana Santa y en este cantón, ubicado en la cordillera occidental de los Andes, se producen por miles. Sicchos es la capital mundial del zapallo, no solo porque son gigantes, sino también porque son realmente pesados. Miren este. Luis Jiménez es productor y esperó 6 meses para la cosecha. Él fue uno de los ganadores del festival que se realizó este domingo en Sicchos con el zapallo más pesado, 98 libras. 70% casi estamos poniendo ahorita el abono orgánico y siempre lo utilizamos el químico por lo que hay muchas enfermedades. Los zapallos son medidos y pesados frente a un jurado que se encarga de premiar a los agricultores que participaron por el zapallo más grande, por el más pesado y el más original. Con la singular forma de esta hortaliza, también se recrea figuras de personas. Hacen representaciones de los tradicionales campesinos de la zona con poncho y sombrero. También acudieron chefs para derrochar su creatividad con únicos diseños que marcan el inicio de la Semana Santa. Es de mucha paciencia, mucha habilidad y más que todo, mucha dedicación. Este año participaron 97 agricultores en el 8º Festival del Zapallo. Después del concurso, cargaron sus ejemplares al hombro y se retiraron, con la expectativa de ganar el próximo año.